Nunca pises una tumba después de meterse el sol, porque lo lamentarás. Eso les decía aquel chico a Cristina y a todos sus amigos. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Antes que nada quiero agradecerle a todas las personas a las que he llamado y que nos han contado sus historias. Si no las has visto, checa nuestro canal. Y además checa el canal de Relatos Nocturnos, donde subimos reflexiones e historias igual un poco oscuras. En la descripción de este video vas a encontrar los links. Y comenzamos. Esa noche de viernes, Cristina y sus amigos se quedaron en un terreno baldío, cercano al panteón de la ciudad. Después de salir de la universidad, chicos y chicas se encontraban pasándola bien y tomando algo de cerveza. Y el tiempo pasaba volando, platicando y comentando sobre la escuela, sobre la vida, sobre los amigos. Y entre los diferentes temas que salieron en la plática, surgieron las historias sobre fantasmas. Uno de los chicos le dijo a sus amigos: a mí mi abuela me dijo que nunca pise una tumba después de meterse el sol, porque el muerto que la ocupa te jalará los pies hasta hundirte con él en la tumba. Lo había dicho de una manera muy seria, y eso provocó la risa de todos. Claro que no. Eso no puede ser, le comentó alguien. Obvio es un cuento que te dijo cuando estabas pequeño. Y al estar ya tomados, y como una travesura estudiantil, decidieron entrar al viejo panteón que tenían cerca. Y al que perdiera en un cara o cruz, debería hacer dicha hazaña, mientras los demás lo veían. Pero Cristina, una chica que usaba moda gótica y se decía experta en cosas sobrenaturales, se encontraba convencida de que en realidad era un cuento para mantener a los chicos quietos. Les dijo que ella lo haría, pero que los demás tendrían que comprar otras latas de cerveza, demostrando así su valor e igual seguir tomando gratis. Los demás, divertidos por su ocurrencia, brindaron y se dirigieron al cementerio. Las amigas de Cristina no quisieron entrar, y los chicos hicieron más grande la apuesta. Si entras sola, todo lo que íbamos a gastar en cerveza te lo daremos a ti. Cristina, al ver una oportunidad de ganar dinero fácil, aceptó. Pero quedaba una pregunta. ¿Cómo sabrían en qué tumba se habría subido si nadie quería seguirla? Entonces uno de los chicos sacó una navaja que llevaba para protección y se la entregó. Mira, la clavas en la tumba donde te subirás y después entraremos todos para verla. Así no tendremos miedo y te entregaremos tu dinero. Bueno, dijo Cristina, mejor me apuro porque ya tengo frío, mientras se arremangaba la larga falda de terciopelo negro. Y por el valor que le inyectaba el alcohol, cruzó la puerta del panteón. El frío de la noche hacía del panteón un lugar aún más lúgubre. Y entre las tumbas avanzaba Cristina, quien comenzó a sentir temor. Tenía que reconocer que era una mala idea. Cerca de ella, vio una tumba fresca, y al mismo tiempo que volteaba hacia la puerta tratando de ver a sus amigos, pisó la tumba con un pie y clavó la navaja rápidamente sin fijarse, para salir corriendo. Al tratar de correr, algo la detenía de la falda.
El temor que sentía no la dejaba voltear a ver que la estaba jalando de la falda y comenzó a gritar. Sus amigos desde afuera escucharon sus gritos y nadie quería entrar. Cristina seguía gritando a lo lejos, mientras los muchachos no se decidían. Al final, después de un largo silencio, los chicos corrieron al interior buscando a Cristina. Iban todos juntos para no sufrir mayor espanto, hasta que la encontraron. Cristina había muerto al lado de la tumba. Tenía la cara descompuesta y la piel muy blanca. Había muerto de un ataque al corazón. La pobre Cristina, sin fijarse, había clavado su falda con la navaja en la tumba. Eso fue lo que la detenía. Eso fue lo que la mató. Y el miedo a voltear a ver que la retenía le costó la vida. Bueno, amigos, ese fue el relato de la noche. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para ver más videos así. Y si estás de juerga, nunca hagas cosas de las cuales te puedas arrepentir. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.